Así que te quiero hablar en los próximos minutos de por qué todos los cristianos, según la Biblia, es lo que te voy a demostrar, estamos llamados al liderazgo. Y una pregunta consecuente que es, ¿cómo nos aseguramos de ejercitarlo desde una visión bíblica y práctica y espiritual? Yo he tenido la oportunidad de trabajar en la industria editorial por muchos años. Adrián me presentó como conferencista, pero en realidad soy más bien un escritor que de tanto en tanto habla. Suelo dar muchas conferencias, sobre todo a pastores y líderes, acerca de cómo liderar mejor, pero no suelo hablar demasiado seguido en las iglesias. Aunque soy ministro ordenado y he sido pastor, no estoy hoy por hoy en el pastorado, aunque usualmente a los predicadores nos llaman pastores. Pero a mí me inquieta mucho el liderazgo, porque creo que los líderes siempre somos techo o plataforma de lanzamiento de lo que Dios quiere hacer en una comunidad. Somos techo justamente cuando no somos líderes espirituales. De alguna manera limitamos a las personas que vienen a nuestro lado, a las personas que tenemos a nuestro cargo. Pero cuando somos líderes genuinamente espirituales, somos como plataformas de lanzamiento. Ayudamos a otras personas a crecer y a disfrutar todo lo que Dios tiene para sus vidas. Por eso me parece tan importante discernir cómo un liderazgo se puede ejercitar con espiritualidad y cómo la espiritualidad siempre nos lleva al liderazgo. Te decía que he trabajado en la industria editorial y he tenido la oportunidad de publicar muchos libros, no solo como autor, sino como publicador. He publicado libros de John Maxwell, de Max Lucado, de John MacArthur y de un montón de autores reconocidos. Y me he dado cuenta que los libros de liderazgo suelen hablar desde la perspectiva de lo posicional y con ideas de la empresa, pero no necesariamente arraigando principios bíblicos en cómo también la espiritualidad juega en esa ecuación. Y por el otro lado, los libros de espiritualidad suelen tener que ver con el mundo secreto, pero sin pensar en el efecto tangible que debe tener nuestra relación con el Señor en otras personas. Así que por eso me parece crucial responder estas preguntas como creyentes. Cuando uno va a la palabra de Dios, y espero que estés preparado o preparada porque vamos a leer muchos textos a continuación, uno se da cuenta de que hay un montón de principios bíblicos que tienen que ver con el liderazgo. Y obviamente no me va a dar el tiempo en esta noche para verlos a todos, pero quiero hacer un análisis de 3 respuestas fundamentales a esta pregunta. La primera respuesta es esta. Dios nos llama a todos los creyentes al liderazgo porque si somos parte de la iglesia, estamos llamados a hacer una diferencia positiva en la vida de otras personas. Si vos sos creyente en Jesucristo, si vos te considerás cristiano o cristiana, o si vos aspirás a ser un cristiano practicante, tenés que saber que aceptar el llamado al cristianismo también es un llamado al liderazgo. Porque nos toca influenciar a otras personas en el nombre de Jesús. El precursor del movimiento cristiano, desde el Antiguo Testamento, de alguna manera podríamos decir que fue Abraham. Abraham fue el primer hombre llamado por Dios para edificar con él y su familia un pueblo para Dios. Y el llamado de Dios a Abraham es muy interesante, porque Dios le dice a Abraham, Abraham, yo te bendeciré para que seas de bendición. Y es muy interesante porque yo creo que somos mayormente bendecidos cuando justamente alineamos nuestro propósito de vida a ser personas de bendición en la vida de otros. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento nos encontramos con estas palabras de Jesús que lo confirman, probablemente las conocés. Le dice a los discípulos originales, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una montaña que no debe esconderse. Porque no se enciende una lámpara para cubrirla, por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Por tanto, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Aquí Jesús mira a los discípulos y les dice estas palabras poderosas. Ustedes son la sal. ¿Qué quiere decir eso?
Ustedes son quien deben traer gusto a la vida de otras personas y que deben preservar lo que debe ser preservado. Y la segunda analogía es igual de poderosa. Ustedes son la luz. ¿Y qué hace la luz? La luz echa fuera la oscuridad y a la vez exhibe lo que debe verse. Qué interesante interpretar este texto y de alguna manera aferrarnos a él como nuestra identidad en Cristo. Si somos creyentes en Jesucristo, hemos sido llamados a ser la luz y ser la sal. A ser la sal y ser la luz. Y ni la sal ni la luz no dejan efecto. La sal y la luz hacen una diferencia. Así que Dios nos ha convocado a ser agentes de bendición en la vida de otras personas. Y qué tristeza es cuando perdemos eso de vista. Hoy a nuestro alrededor, creo que no hay dudas, hay mucha gente confundida, hay mucho dolor, hay mucha depresión, hay mucha ansiedad. Y en medio de este clima y ecosistema social en el que estamos, creo que se hace urgente que los cristianos interpretemos de que Dios nos ha convocado y nos ha elegido a traer luz y a traer su gusto, su sabor a la vida de otras personas, para que puedan encontrar destino, para que puedan encontrar gracia, para que puedan encontrar la misericordia que solamente tenemos en Jesús. Yo sé que al hablar de esto, en esta introducción, se hace necesario hacer una aclaración. Y es porque quizás alguno de ustedes está pensando, bueno, quizás esto no es para mí porque yo no soy un líder. Y bueno, déjame decirte que la Real Academia Española define al liderazgo como dirigir o estar al frente de otra persona, grupo o competición. Pero en el ámbito del mercado, la definición más reducida es que el liderazgo es sinónimo de influencia. Y el caso es que más allá de tu posición, vos ya tenés influencia. Vos influenciás en tu esposo o en tu esposa como ninguna otra persona lo hace. Vos influenciás en tus hijos como ninguna otra persona lo hace. E incluso influenciás en tus padres como ninguna otra persona lo hace. Y seguramente también influenciás en tu novio, en tu novia, en tus compañeros de trabajo, en tus empleados o en tu empleador. El caso es que todos tenemos influencia y todos podemos ser la sal de Jesús y la vida y el sabor y el traer gusto a la vida de otras personas en el nombre de Jesús. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos diciendo? Dale a Dios un aplauso por eso, porque se lo merece. Esta es una realidad poderosísima. Razón número 2 de por qué todos estamos llamados al liderazgo, aunque me salté esta idea que es importante también. Liderar es servir y servir es liderar. Y quien no entiende esta definición no ejecutará muy bien ninguna de las dos cosas. Ser la sal en el nombre de Jesús es traer sabor a través del servicio. Y traer la luz de Jesús tiene que ver con amar a otro, tener misericordia, con traerle toda la bendición que hemos encontrado nosotros en la gracia justamente de Jesús. En un ratito vamos a volver a esta idea porque tiene que ver con la respuesta número 2. Ahora sí, respuesta número 2. Porque todos tenemos influencia y debemos multiplicarla. Lo acabamos de aclarar. Todos tenemos algún tipo de influencia. ¿Será poquita? ¿Será mucha? ¿Será en pocos? ¿Será en muchos? Pero a todos, según la Biblia, nos toca multiplicar esa influencia y alinearla como creyentes con la influencia de Cristo. Esto es lo maravilloso de interpretar el liderazgo desde la perspectiva de la espiritualidad. Si liderazgo es sinónimo de influencia, el liderazgo cristiano tiene que ver con ejercitar la influencia de Jesús en la vida de otras personas y no meramente nuestra influencia personal. En otras palabras, lograr lo que Jesús lograría en esas otras personas. Esta es una pregunta intrigante. ¿Qué será que Jesús quiere lograr en la vida de mis seres queridos? La pregunta consecuente es, yo debo colaborar con esa misión. Yo debo ayudar al propósito de Dios
en la vida de mis seres queridos. Los primeros versos del segundo capítulo de la carta de Pablo a los filipenses nos traen luz de cómo el liderazgo se puede ejercitar con espiritualidad. Esta es una definición de liderazgo que es realmente contracultural para lo que la sociedad nos ha enseñado hoy, de liderazgo y aún de espiritualidad. Dice este texto de Pablo: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien hagan todo con humildad, considerando a los demás como mejores que ustedes mismos. Cada uno debe buscar no solo su propio bien, sino también el bien de los demás. Dos cositas ahí. Ahí no dice que tenemos que sentirnos mal respecto a otras personas, tenemos que tratar a otros como queremos que otros nos traten a nosotros e incluso como superiores a nosotros mismos, pero no porque nos sentimos inferiores. Y número dos, no dice que no debemos buscar nuestro propio bien, dice que también debemos buscar el bien de los demás. Al fin y al cabo, la actitud de ustedes, dice Pablo, debe ser como la de Cristo Jesús, que aunque era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad tomó la naturaleza de siervo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Al hacerse hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. El ejemplo de Jesús nos antepone un paradigma muy desafiante. Porque Jesús no es el típico pobre que se hace rico o un don nadie que llega a ser famoso o alguien sin mucho reconocimiento que llega a una posición de poder. Esa suele ser la ambición humana. Jesús es lo opuesto. Jesús es quien era el más grande que decide hacerse pequeño para venir a servir. Y lo hace por amor. Jesús era el más famoso del universo, el más poderoso de las galaxias, que decide hacerse un bebé indefenso y nace en Belén por amor a vos y por amor a mí. Y no solamente porque vino a redimirnos, sino porque también vino a enseñarnos a vivir y a liderar. Esto es realmente maravilloso cuando llegamos a interpretarlo. Y esa debe ser nuestra actitud. Esta es la perspectiva correcta. Y el mismo Jesús habló también de esto. Este es otro texto muy importante. Dice, así que Jesús los reunió a todos, se refiere a los discípulos, y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Cuán contemporáneo suena esto, ¿cierto? Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Este es un texto poderoso. Déjame comenzar a analizarlo haciendo una referencia que creo que es importante para nuestro contexto. Ahí podrás ver con atención que está resaltada la palabra líder. Me pareció importante resaltar eso porque en el ámbito cristiano hay varios mitos dando vuelta. Y uno de ellos, que quizás alguno de ustedes ya ha escuchado, es que los cristianos no debemos hablar de liderazgo porque la palabra líder no está en la Biblia. Lo he escuchado y lo he visto en las redes sociales. Sin embargo, uno mira ese texto y ahí está en la Biblia. ¿Qué pasó? ¿En qué Biblia no está la palabra líder? Bueno, no está en la traducción hecha por Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. ¿Quién sabe quién eran esas dos personas? Eran dos monjes sevillanos que en el siglo XVI tradujeron la Biblia al español. Y gloria a Dios por ellos dos, eran monjes sevillanos, porque hicieron un esfuerzo que realmente nos ha bendecido ya varios siglos después. Esa traducción ha visto varias revisiones y la Biblia más popular hoy en día en Hispanoamérica, ¿cuál es? ¿Quién sabe? La Reina Valera, ¿cuál? Porque no es cualquier Reina Valera. La primera Reina la hizo en 1569. La primera Reina Valera, porque Valera 30 años después le mejoró el lenguaje, es de 1602. Pero esa no es la que se suele usar. ¿Cuál suele ser? La de 1960. Y alguno por ahí va a decir, esa es la verdadera.
Bueno, ¿por qué hay distintas revisiones? Yo primero digo que deberíamos sospechar de Casiodoro y Cipriano tan solamente por llamarse así. Pero el caso es que su traducción hecha hace muchos siglos obviamente utilizó un lenguaje que ya no usamos. El lenguaje, mis queridos, es un elemento fluido de la cultura. El lenguaje va mutando con el uso de los pueblos. Los chicos hoy usan palabras que nuestros abuelos quizás no entenderían, ¿cierto? Y los abuelos decían frases que ya no se usan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el castellano es una lengua viva, está viva nuestra lengua, va mutando con el uso de la gente. Hoy hay frases, dichos que ya no hacen sentido o que cobran un nuevo sentido según el contexto. Por eso es que siempre hay revisiones del lenguaje. Esto es interesante, es importante. Y el caso es que hace unos años no se usaba mucho la palabra líder o liderar. En cambio se usaba la palabra príncipe o jefe o gobernante. Pero hoy en nuestro contexto la entendemos perfectamente, es de uso común. Por eso es que las otras traducciones de la Biblia que tenemos en español, todas la usan. De hecho, también utiliza esa palabra la Reina Valera contemporánea, que es la última revisión que se hizo de ese texto. Interesante, en un ratito te lo voy a mostrar. Pero lo primero a resaltar, quizás no es eso, aunque es un dato interesante, sino que aquí otra vez, Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, nos está enseñando a servir. Porque como dijimos antes, liderar es servir y servir es liderar. Y cuando entendemos esta asociación, podemos hacer las dos cosas mejor. Y cuando no la entendemos, ni lideramos del todo bien, ni somos del todo espirituales, ni podemos servir correctamente a los demás, o al menos no conforme a pleno potencial. Por eso es que Jesús hace esta asociación tan, pero tan importante. El concepto de liderazgo, mis hermanos, está por toda la Biblia. Según lo que definimos de la Real Academia Española, si dirigir y estar al frente de otras personas o influenciarlas es lo que nos toca, toda la Biblia tiene llamados al liderazgo. Y en específico con ese ejemplo que citamos, mirá qué interesante esta cita. Dice Isaías 3 al 5. Sin capitanes ni líderes respetables, sin consejeros ni artesanos ni oradores, unos jovencitos serán sus líderes, unos chiquillos serán sus gobernantes. Entre el pueblo unos a otros harán violencia, amigos contra amigos, jóvenes contra ancianos, marginados contra poderosos. Esta es una advertencia de lo que pasa por la falta de buenos líderes. Y esta es la Reina Valera contemporánea, que sí tiene la palabra líder y liderar. Así que por favor, que nadie siga repitiendo eso, que la palabra líder no está en la Biblia, porque simplemente es incorrecto. La palabra líder está en todas las traducciones contemporáneas de la Biblia y está en todas las traducciones populares al inglés, al francés y al alemán, porque definitivamente Dios nos está llamando a los creyentes a hacer una influencia positiva en los demás y todos ya tenemos influencia y la tenemos que multiplicar. Jesús habló muy claramente este concepto en ese texto que conocemos como la parábola de los talentos. ¿Alguno se acuerda de esa historia? Dice así, está hablando Jesús, El reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Y lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata. Al segundo, 2 bolsas de plata. Al último, 1 bolsa de plata y luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Interesante esta historia. No pierdas de vista que es Jesús el que la cuenta. Sigue diciendo, después de mucho tiempo, el amo regresó y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero.
El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó entonces de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó luego el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré más responsabilidades. Ve a celebrar conmigo. ¿Y qué viene ahora? Ahora viene el que no hizo nada, ¿cierto? ¿Y qué dice Jesús? Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las... ¿Qué cara dura? Le está echando la culpa al amo. Y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Pero mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quiten el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. Porque a los que usan bien lo que se les da, y tendrán en abundancia. Pero los que no hacen nada, perderán lo poco que tienen. Por favor, no pierdas de vista que el que está contando esta historia es nada menos que Jesús. La enseñanza es muy explícita. Lo que el Señor nos ha dado, nos toca multiplicarlo. Y en tanto somos fieles mayordomos de esas oportunidades, el Señor nos da más. Pero si no hacemos nada, perdemos nuestra influencia, perdemos la capacidad de alterar nuestro entorno y ser agentes de bendición donde Él nos ponga. Le hablo a los menores de 20 años por un momento. Vos no sos un NPC. Dios te está convocando a hacer una diferencia en el nombre de Jesús. Dios quiere que entiendas que ahora en estos años, al encaminar tu futuro y tu carrera y tu proyecto de familia, te está llamando al liderazgo. Y lo que te ha dado y lo que te dará, te tocará multiplicarlo. Esto es fundamental para que puedas escribir una historia que valga la pena ser contada. Para que no seas simplemente otro consumidor, sino para que seas un productor de vida, alguien que crea, alguien que genera oportunidades, alguien que lidera y es agente de bendición con lo que Dios le ha dado. Si alguno interpreta eso, de nuevo dale un aplauso fuerte a Dios por la oportunidad que tenemos. Respuesta número 3. ¿Por qué es la manera más tangible de edificar a Dios? Yo espero no ofender a nadie, pero tengo que decir lo siguiente. Yo creo que la iglesia contemporánea, cuando piensa en glorificar a Dios, solamente piensa en cantar. Esa es nuestra idea acerca de la adoración. De hecho, tenemos esta idea dando vueltas por ahí. Nadie la dice quizás con demasiado descaro, aunque quizás en algún rincón sí, pero la idea está sentada. Alabamos cuando cantamos rápido, y adoramos cuando cantamos lento y nos conmovemos. Cuando uno va al texto bíblico se da cuenta de varias cosas. Número 1, que el pueblo de Israel cuando pensaban adorar, en lo último que pensaban era en cantar. Vos le podés cantar canciones hermosas a Dios por varias horas y conmoverte con la letra y la música y levantar las manos. Hasta te puede pegar la unción del limpiavidrios. Puedes hacer todo eso, pero si en tu corazón no estás poniendo a Dios primero, no le adoraste. Porque el acto de glorificar a Dios tiene mucho más que ver con la actitud de nuestro corazón, con lo que en verdad perseguimos y aspiramos, que con lo que decimos. Mis hermanos, los ríos no beben su propia agua.
Las flores no esparcen su fragancia para sí mismas, y ni siquiera el sol brilla para sí mismo. De manera que vivir sirviendo a otros es un rasgo orgánico de la creación de Dios. Y esta es la razón visceral de por qué liderar es nuestro verdadero arte para glorificar a Dios. En Efesios capítulo 1, versículos 3 en adelante, tenemos uno de los textos que más ha condicionado mi vida. Tanto que me lo sé de memoria y continuamente me anima y me lo recuerdo cuando quizás pierdo el rumbo en mis motivaciones. Dice ese texto: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió en Él, aún antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por el puro efecto de su voluntad y para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sabes qué quiere decir ese texto? Que Dios te escogió y me escogió para que otras personas al conocernos se den cuenta que Él es bueno y nos dio capacidades y oportunidades únicas para hacer eso. Mira tus manos unos segundos. ¿Qué tenés en tus manos ahora, en este instante? ¿Qué hay ahí? Dedos, uñas, me dice alguien. ¿Qué más? Mugre, es por la noche, así que algunos seguro tienen las manos sucias. ¿Qué tenés de único ahí? Huellas digitales, ¿cierto? Yo no sé si alguna vez meditaste en esto, pero hoy hay 8 billones de seres humanos en el planeta Tierra y ninguno tiene tus mismas huellas digitales. Hoy hay 8.000 millones de seres humanos caminando por el planeta Tierra, pero vos ponés tu dedo en la tierra, en la arcilla o en la arena y podés hacer una marca que nadie más la puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios te hizo especial. Dios te hizo para dejar una marca en este mundo, en su nombre, según su diseño, que nadie más puede dejar. Por eso es que según la Biblia no existen personas sin propósito. Hoy algunos jóvenes andan luchando por ahí por discernir o encontrar o fabricar su propósito. Déjame decirte esto con plena claridad. Según la Biblia, en cuanto al propósito, hay solamente 3 tipos de personas. Están aquellos que desconocen su propósito, están aquellos, suelen ser poquitos, que rechazan su propósito, o están aquellos que lo conocen y lo abrazan. O sea, o somos ignorantes, o lo rechazamos siendo rebeldes, o lo abrazamos. Porque todos y cada uno de nosotros, según el Señor, según la Biblia, tenemos un propósito. Dios te ha escogido para que dejes una marca en este mundo que nadie más puede dejar. Y esa marca deja su mejor impronta cuando está alineada con los planes de bendición que Dios ha depositado en tu vida. Esto es demasiado importante. Creo que todos sabemos que hoy hay mucha gente luchando con depresión. Yo no te voy a desestimar el valor de la medicina, pero déjame decirte, he hablado con miles de jóvenes por toda Hispanoamérica y tengo que decirte que me doy cuenta que mucha gente justamente está deprimida porque no entiende su propósito. Algunos van a decir, la solución es alguna pastilla. No te voy a desestimar el valor de la medicina, repito. Pero yo creo que hay demasiada gente deprimida y ansiosa porque todavía no entendió esta verdad. Somos especiales. Y según vivimos con inteligencia, podemos honrar y glorificar a Dios con nuestra existencia. Y cuando hacemos eso, se desata en nosotros una vida que vale la pena ser vivida. ¿Por qué? Porque modificamos nuestro entorno y lo hacemos en el nombre de Jesús. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los Romanos. A cada persona Dios le ha concedido en su bondad el don de realizar cierta tarea. Así que si Dios te ha dado el don de profetizar, ejercitalo de acuerdo con la proporción de fe que posees. Si tenés el don de servir a los demás, sirve bien. Si eres maestro, sé un buen maestro. Si tienes el don de animar a otros, anímalos. Si Dios te ha puesto para ayudar a los necesitados, hazlo generosamente. Si Dios te ha conseguido ser líder, dirige con mucha dedicación. Y si tienes el don de demostrar compasión, hazlo con alegría. No finjan amar, amen de veras, aborrezcan lo malo y pónganse de parte del bien. Este texto es adoración.
Es hermoso cantarle al Señor, canciones que nos gustan en el templo. Pero la verdadera adoración tiene que ver con vivir conforme a este propósito santo. Hemos sido separados para poder glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Y cuando lo hacemos, modificamos nuestro entorno y vivimos vidas que valen la pena ser vividas. Dale un aplauso al Señor también por eso. Así que, ¿cómo nos aseguramos entonces de ejercitar el liderazgo desde una visión bíblica y espiritual? Bueno, te conté que de lo que estoy hablando escribí en esta trilogía 3 libros combinados. Y es porque creo lo siguiente. Creo que la primera clave tiene que ver con administrar bien nuestra energía vital. Muchos libros de liderazgo suelen hablar de la administración del tiempo. Pero yo creo que eso es un tanto parcial. ¿Por qué? Porque todos tenemos la misma cantidad de horas por día, excepto el día que nacemos y el día que nos morimos. Todos tenemos 24 horas al día. Pero lo que no tenemos todos por igual es energía. Ni siquiera nosotros mismos respecto a las distintas etapas de la vida. Los de 20 tenemos más energía que los de 30, que los de 40, que los de 50, que los de 60, que vamos perdiendo la energía, ¿cierto? Pero el caso es que todos podemos multiplicar nuestra energía vital, que es fisiológica, emocional, mental y obviamente espiritual. Así que tengo esta pregunta para cada uno de nosotros en esta noche. ¿Estás haciendo algo para multiplicar tu energía? Por ejemplo, pensá en lo mental. ¿Estás aprendiendo algo últimamente? En la sociedad contemporánea usualmente aprendemos mientras vamos a la escuela y a la universidad. Y después es como que se ralentiza el proceso de aprendizaje. Bueno, los mejores líderes deciden ser intencionales respecto a seguir aprendiendo hasta que nos morimos. En cuanto a nuestras emociones, ¿estamos aprendiendo a gestionarlas? No voy a hablar demasiado de lo fisiológico, pero obviamente comer bien también tiene todo que ver con nuestros resultados de vida, o dormir bien, tener hábitos de descanso y de generar mayor energía fisiológica. Pero ni hablar de lo espiritual. Estamos aprendiendo más de Dios, estamos conviviendo con Él para que se nos pegue el estilo de espiritualidad de Jesús. Segundo principio, poniendo a Dios en el trono. El segundo libro de esta trilogía se llama Oxígeno. ¿Por qué? Porque no podemos vivir sin oxígeno, ¿cierto? Y yo creo que no podemos vivir sin Dios. Yo creo que dependemos más de Dios de lo que sospechamos. Todos necesitamos a Dios. Y cuanto más lo conocemos y lo tenemos en el centro de nuestro interior, nuestra vida mejor se acomoda. Hace pocos días le estaba contando a mis hijitos algo de mi niñez. Resulta que cuando era niño solía ir a unos campamentos donde conocí a un amigo y una amiga que están allí atrás, que se llaman Germán y Daniela Ortiz. Pero en estos campamentos de niños yo solía ir con el bolso que me armaba mi mamá. Los campamentos del APE, no sé si alguno escuchó de ellos o fue a esos campamentos. Bueno, el caso es que yo iba a estos campamentos con el bolso armadito por mi mamá, pero cuando el campamento terminaba, yo nunca podía meter todo lo que anteriormente había en el bolso. Así que terminaba pidiendo prestado bolsas o me llevaba ropa suelta o perdía cosas. Y mi mamá siempre obviamente me reclamaba que había perdido ropa en el campamento. Resulta que un año mi mamá me vino a buscar al campamento porque nos íbamos para otro lado y yo estoy tratando de armar mi bolso y le digo, mamá, siempre que trato de armar el bolso como vos me lo armaste, nunca me entra nada. ¿Por qué? Mi mamá se rió y me dijo, bueno, lo primero es que tenés que doblar bien las cosas. Eso era bastante obvio, ¿cierto? Pero lo segundo me capturó la atención. Me dijo, y lo segundo es que tenés que ponerlo más grande primero. Cuando ponés lo más grande primero, todo lo demás entra mejor. Mis hermanos, déjenme decir esto bien clarito. Cuando ponemos a Dios primero en nuestra vida, todo lo demás se acomoda mejor. Dios no puede tener en nuestra vida un lugar diferente al que tiene en el universo. Y el lugar de Dios siempre es el trono.
cuando Él está en el trono de nuestras vidas, todo lo demás se acomoda. Si alguien cree eso, también den un aplauso fuerte al Señor. Idea número 3, priorizando a las personas. Ya leímos esta idea entretejida en los textos bíblicos que estuvimos compartiendo. Liderar es servir y servir es liderar. Cuando lo hacemos con la actitud de Jesús, lo hacemos con una actitud de amor. Queremos lo mejor para otros. Y esto es tan crucial recordarlo. Hoy vivimos una sociedad que ha alterado el orden de las cosas. Una sociedad de consumo que, por ejemplo, nos enseña a usar a las personas por amor a las cosas. Pero así no es como Dios ha creado la realidad. Lo que Dios ha creado funciona así. Tenemos que usar a las personas tenemos que usar a las cosas por amor a las personas. Tan al revés estamos que me salió al revés también. La sociedad nos enseña a usar a las personas por amor a la acumulación de cosas. Y por eso es que hay gente que tiene muchas cosas, pero vive una vida realmente infeliz. Por muchos años viví en los Estados Unidos. De hecho, fui pastor en California y en la iglesia donde trabajé había mucha gente rica. Rica hasta que me di cuenta cómo vivían en su familia. Me di cuenta que no eran ricos, eran pobres. Porque lo único que tenían era dinero. Lo único que tenían era una casa grande. Pero no tenían el amor de su familia, el respeto de sus hijos, el cariño de su esposa, de su esposo, por priorizar las cosas equivocadas, la acumulación de cosas. Las cosas son herramientas, no tienen nada de malo, pero las personas son sagradas. Cuando ponemos eso en orden, nos va mejor. Y el liderazgo siempre tiene que ver con la destreza de las relaciones interpersonales. Yo he conocido gente que es genial en el mundo de las ideas, pero es muy mala en el mundo de las relaciones. Y aunque seamos geniales en el mundo de las ideas, si no lo sabemos aterrizar en el mundo de las relaciones, no vamos a avanzar demasiado. Termino con algunas ideas. Si hasta ahora nunca le entregaste tu vida a Dios, yo no sé la historia de cada uno aquí en esta noche, déjame decirte, lo más sabio, lo más sano y lo más inteligente que podemos hacer en nuestras vidas siempre es ponerlo a Dios primero. Recibir el regalo de su gracia. Liderar bien se trata de amar lo suficiente y la mejor manera de hacerlo, ¿sabes cuál es? Conocer a la esencia del amor. Dice el apóstol Juan que Dios es amor. Así que hay una mejor idea, según la Biblia, que tener amor. ¿Sabes cuál es? Que el amor nos tenga. Que estemos cobijando nuestra vida en la identidad de Dios. Conocerlo es la clave de la vida. Ahora, si tenés distintos años de pasar en la iglesia, en esta o en otra iglesia, y has tenido distintas experiencias, déjame decirte, a mí me da mucha tristeza el conocer a muchos creyentes contemporáneos que en algunos rincones de la iglesia todavía se cree que ser cristiano se reduce a tener un lindo código moral, a que nos portamos bien, a que no tenemos adicciones y vamos al templo el fin de semana y cuando no le sabemos el nombre a alguien le decimos hermano o hermana. De eso no se trata la vida cristiana. La vida cristiana es el romance de conocer la gracia de Dios, es la poesía de entender sus planes para nuestras vidas y abrazar ese propósito divino de vivir para glorificarlo. Que la gente al conocernos, al saber nuestra historia, se dé cuenta de que vale la pena vivir para el Señor. De que vale la pena tenerlo en el trono de nuestras vidas y que Él sea nuestro Señor. Por eso es tan importante abrazar nuestro llamado al liderazgo. Hermanos, el conformismo y la mediocridad son lo contrario de la fe. Y cuando se disfrazan de espiritualidad, y esto a veces pasa en el ámbito cristiano, son mezquinos con nuestras almas. Por eso es tan importante que los cristianos nos grabemos esta idea.
No existen personas sin propósito, solo existen personas que lo ignoran, personas que son indiferentes con ese propósito divino, peor, personas que lo rechazan. La clave está en abrazarlo, en entender nuestro destino divino, abrazar nuestra responsabilidad de liderazgo. Porque al fin y al cabo, nuestra tierra prometida no es un lugar, no es una posición, no es un título, no son posesiones. Es entender nuestro destino divino. Ponete de pie conmigo, porque te voy a decir esto de manera más personal. No existen personas sin propósito. Si vos estás acá esta noche, es porque Dios te está convocando al liderazgo. Te está convocando a ser un agente de bendición y transformación. Primero en tu hogar y siguiendo en tu entorno. Vos no estás para sobrevivir a la vida y simplemente portarte bien. Vos estás para traer el bien. Para en el nombre de Jesús hacer una diferencia. Destacar lo que debe ser destacado. Traer luz y traer sabor donde hay falta de sabor. Tu tierra prometida no es un lugar, un proyecto humano o una posesión. Es la revelación abundante de quién es Él, quién sos vos y que tu destino es dejar una marca en el nombre de Jesús que nadie más la puede dejar. Yo no sé si alguna vez oraste con los ojos abiertos y no sé si alguna vez levantaste tus manos al cielo en esta posición, pero te voy a invitar a hacer eso en este instante. Pon tus manos así. Muchas veces en la iglesia levantamos las manos así, está muy bien. Pero cuando lo hacemos así, creo que la posición de nuestro cuerpo le dice algo a la posición de nuestro corazón. Estamos confesando necesidad, queremos recibir algo, ¿cierto? ¿Y por qué mantener los ojos abiertos? Según la Biblia, no según nuestras santas tradiciones. Cuando miramos los evangelios nos encontramos con que Jesús levantaba sus ojos al cielo para orar. Lo de cerrar los ojos es una tradición para no distraernos, pero no es una obligación. Y yo creo que hoy los cristianos tenemos que aprender a verlo al Señor y mirar a nuestro alrededor, como decíamos al principio. No mirar nuestro ombligo de necesidades, sino mirar a nuestro alrededor para notar que hay oportunidades de multiplicar la gracia que Dios nos ha dado y que nos toca hacerlo o nos será reclamado. Así que, Señor, terminamos este tiempo de reflexión confesando que te necesitamos, confesando que necesitamos tu vida en nuestra vida, confesando que queremos más oportunidades de servirte sirviendo a otros. Señor, gracias por las personas queridas en nuestras vidas. Señor, déjanos en esta noche responder a tu palabra con la convicción de que vamos a liderar a esas personas como vos lo harías. Señor, te entregamos nuestras relaciones interpersonales en este instante. Aquí hay esposos. Señor, te está llamando a liderar a tu esposa. Hacelo en el nombre de Jesús. Acá hay esposas. El Señor te está llamando a liderar a tu esposo en el nombre de Jesús. ¿Cómo lo haría Jesús? Acá hay padres, papás. Tenemos que liderar a nuestros hijos en el nombre de Jesús. Aquí hay hijos. ¿Qué tal pensar en cómo vamos a honrar a nuestros padres? Y cómo les lideramos una vida de mayor gozo. Hacé tu oración al Señor, tus propias palabras. ¿Estamos listos para glorificar el nombre del Señor? Vamos, iglesia, vamos a llegar alto. El Señor está con nosotros. Vivamos conforme a su propósito.
y Él se va a manifestar a nuestras vidas. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve.